preguntarle, ¿usted celebra la decisión, esta medida? ¿Considera que era insostenible a propósito de los hechos de contaminación e intoxicación que se han dado en el último tiempo en la bahía de Quintero y Puchuncaví? Sí, lo celebro porque esto es una decisión que se ha dilatado mucho tiempo. El año 2011, cuando ocurrieron los eventos de la GREA, el gobierno de Chile tenía dos opciones para avanzar. O parchaba las fundiciones, y manteniendo su mal estándar económico, además del ambiental, o hacer fundiciones nuevas más eficientes. El camino a parchar no solamente trajo efectos de perpetuar un tema de contaminación por la baja marginal que hubo de emisiones en ventanas, pero si también uno mira, hay un problema muy grave en Paipote, donde hay episodios críticos muy frecuentemente. En el caso de, si miramos la historia, Chuquicamata, Caletones, los centros de población fueron desplazados para simplemente no tener que cumplir la norma, porque no hay norma que cumplir si no hay gente que se exponga. Entonces acá hay un historial que tiene que ver con dilatar en las oportunidades de poder hacer una empresa modelo con respecto al tema ambiental, y muy equivocadamente, porque por otro lado, fundiciones eficientes harían más competitiva la minería chilena, ya que hoy día contamos con las fundiciones que más contaminan y que más lo hacen al costo más caro que el resto de las fundiciones del mundo. Marcelo, ¿sirve solo cerrar Codelco Ventanas en un cordón industrial que tiene otras empresas que también contaminan? Uno de los argumentos de los trabajadores es que en estos días que las faenas han estado paralizadas según ellos o más bajas según Codelco, si tomamos las palabras de Máximo Pacheco, igual ha habido episodios de intoxicación. Ayer, de hecho, en una escuela, República de Francia, hubo 20 personas con síntomas, vómitos, mareos, cefalea. Ellos dicen, bueno, entonces no es Codelco el que está contaminando. ¿Sirve solo cerrar ventanas o aquí se va a tener que hacer una intervención mayor? Lo que ocurre es que hay contaminantes como el dióxido de azufre que se fue al suelo desde que paró la fundición, y eso está claro, y eso también se va a notar en otros lugares, en Tierra Amarilla, entre otros, cuando haya bajas de operación. Eso es una realidad. Hoy día la principal fuente de dióxido de azufre de Chile, más del 90% tiene que ver con las fundiciones de cobre, y estas se localizan en cerca de lugares que logran unos pics que por muchos años se invisibilizaron, porque Codelco estuvo detrás de frenar que hubiera normas horarias para poder proteger la salud de las personas. Eso fue ya el año 2000, cuando están todas las actas de todos los actores diciendo que sí es verdad que este dióxido de azufre causa efectos en niños, por ejemplo, pero no hemos tenido demostración de que eso ocurra en los niños en Chile. Y bueno, han pasado 20 años de episodios críticos, miles de niños que han sido afectados negativamente con respecto a eso, y por tanto esa fuente de dióxido de azufre y arsénico tiene que bajar. Pero hay otra fuente. Nosotros como PUCB y la Universidad de Chile sacamos un paper este año que mostraba la acumulación de metales pesados en el sedimento del humedal de Campiche, que está al lado de las termoeléctricas y la fundición. Y se puede ver claramente, porque como tenemos data asociado al año de las emisiones, ver cómo ha aumentado la carga de metales pesados múltiples, de los cuales contribuyen muchísimos Codelco, pero también están las termoeléctricas. Bueno, las termoeléctricas tienen una norma de emisión y tienen fecha de cierre 2025, entonces no es como que no haya habido medidas con respecto a las fuentes más contaminantes. Los que van quedando tienen que ver con fundamentalmente acopios de minerales, tienen que ver con estanques de combustible, pero acá no se trata de hacer uno o lo otro, sino que todo lo anterior. Acá hay que bajar las emisiones de todos los tipos de actividades que sean de riesgo a la salud para la población, fundamentalmente Quintero y Puchuncaví. Marcelo, a propósito de esto, y hablamos del tiempo, de cuánto arrastra este problema en la región, si podríamos proyectarlo hacia adelante, ¿cuánto demoraría en mitigar el daño ya realizado en esa zona? ¿Cuánto sería el trabajo para poder quizás mejorar las condiciones, que es lo que esperamos con este cierre? Sí, lo importante ver es que ha habido avances, hay que reconocer. En el 97, cuando yo estaba en quinto año en la universidad, bajó el 90% las emisiones de las fundiciones en Chile, fruto de las plantas de ácido. 90%. Después bajó en un 5% adicional, fruto de lo que fue los eventos de la GREA. Y lo que proponen, para que sepan y pongamos en contexto del avance, los trabajadores, es un parche de 50 millones de dólares que permite sumar un punto más. Pero ese 4% que va quedando causa pics muy importantes. Entonces, el cierre de la fundición, a menos que haya un 99% de captura, es lo que tiene que ocurrir para poder bajar la contaminación atmosférica que desaparece el momento que desaparecen las fuentes. Marcelo. En el contexto de la contaminación acumulada en los fondos marinos por metales pesados, por los concentrados de cobre que se han volado, por el tema de la carbonera,
que tiene que ver con acumulaciones de acopio en el borde costero, que siguen levantándose en surgencias de eso en la playa de Puchuncaví, eso en Ventanas también tiene que abordarse. Esa remediación tiene que ser un esfuerzo largo, pero lo fundamental es bajar la exposición aguda a las personas, y esto tiene que ver con bajar las emisiones, después hacer una remediación del polvo, ya que no va a haber más fuentes adicionales, como lo hicimos en Arica en el contexto de polimetales, donde se midió polvo arsénico, plomo, entre todo el suelo de la ciudad, fue intervenido, fue removido este suelo contaminado, de manera que sin nuevas fuentes no se vuelve a contaminar, y la remediación posterior que va a demorar un buen tiempo. ¿Cómo financiarlo? En Estados Unidos se hizo el Superfund de la EPA el año 70 y que se sigue utilizando acá el Fondo de Recuperación Ambiental y Social, que se podría concretar a través de un aumento de los impuestos verdes. Sería una forma de hacerlo. Quiero destacar que cada zona de sacrificio recauda en torno a $30 millones de impuestos verdes al año, que perfectamente podrían focalizarse para hacer inversión real de remediación en la zona. Claro, Marcelo, bueno, acá los trabajadores reclaman que esta es una decisión apresurada. Ayer escuchábamos al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, decía, bueno, ¿quién puede creer que esto es una decisión apresurada, teniendo en cuenta que por años se ha estado evaluando esta decisión? A propósito de los hechos de contaminación e intoxicación, ¿qué se hizo durante el segundo mandato de Michelle Bachelet cuando usted fue ministro de Medio Ambiente? ¿Se analizó esta posibilidad? ¿Se estuvo evaluando el cierre de la Fundición Ventanas? Mira, en ese momento, que los últimos eventos habían sido de la GREA, básicamente la discusión era, se postergaba la entrada en vigencia de la norma de emisiones de fundiciones, cosa que el ministro Badenier correctamente no quiso que fuera así, pero nosotros lo que hicimos fue un plan de descontaminación para el material particulado fino, que fue representado posteriormente por la Contraloría por razones de forma, no de fondo, y una norma de dióxido de azufre que no pudimos llevar a un acuerdo. Lo llevamos 3 veces al Consejo de Ministros, Minería, Economía y Hacienda se opuso sistemáticamente con la influencia de Codelco en su momento, y no hubo esa norma para acordar. Nosotros no tuvimos ninguno de esos episodios, y fruto del 2018 se pudo gatillar los elementos políticos que permitieron que hubiera esta norma de calidad de aire de dióxido de azufre, que sigue siendo muy laxa, que sigue siendo permitiendo que este tipo de eventos ocurra 130 veces al año y aún así cumplir la norma, sigue siendo a la medida de Codelco. Sí destacar también que nosotros logramos el acuerdo de cierre termoeléctrica a carbón y por tanto poco no se hizo, simplemente que nosotros, y por algo también fue, no tuvimos ninguno de estos episodios como ocurrió en Piñera 1 y Piñera 2. Sí, y hubo harta tensión además en ese mandato entre medio ambiente y economía. Recordemos que en un momento además eso significó el quiebre en el gabinete y la renuncia de las autoridades económicas de la época por el caso Dominga más bien, no por el caso de no, pero eran tensiones que venían más o menos de ese mismo estilo por mucho tiempo arrastrándose, que gatillan eso. Sí. Y por tanto la decisión de la presidenta con respecto a decidir medio ambiente o economía fue correcta y sí, decidió algo que fue mucho mejor para el desarrollo sustentable del país. Y reflejan un poco el jaque, ¿no?, del modelo de desarrollo que queremos, que un poco también se pone sobre la mesa con esto. Sí, al ministro Marcel, porque lo que hizo ayer fue muy importante, porque efectivamente la razón por la cual Hacienda se oponía a estas inversiones era porque significaba que llegaba menos fondos a lo que es el presupuesto nacional. Claro. Y eso causó que Codelco tuviera que endeudarse porque es más rentable, como dice el ministro Marcel, invertir en Codelco que invertir en los fondos soberanos en general con la plata que uno pueda recaudar desde Codelco. Entonces, en este contexto, yo creo que la segunda lectura que yo hago con respecto a lo que anunció el ministro Marcel es que le va a dar la autonomía a Codelco de tomar las decisiones que requiere para una nueva decisión como lo que sería una nueva fundición. Espero que ese sea el camino. Acá no estamos hablando de despotenciar. Acá los primeros en preocuparse en este tipo de acción debería ser justamente quienes cuidan los fondos públicos. En 2013 se decidió hacer lo más barato, que terminó costando más caro, cuando lo que correspondía era hacer una nueva fundición que nos diera competitividad frente a los mercados internacionales y dejar de tener las fundiciones más contaminantes y más caras de operar del mundo. Bien, pues vamos a ver cómo se enfrenta esto en el futuro. En lo inmediato también muy atentos hoy día a una jornada clave de negociaciones entre los trabajadores, Codelco, ENAM y el gobierno. Muchísimas gracias, Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, por esta conversación a esta hora de la mañana. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, que esté muy bien.